Bueno, otra semana más por aquí, semana número 12 de mi preparación para la media maratón de Albacete. Quedan un par de semanas y como sabes, semana pasada di positivo por COVID, así que poco que contarte en cuanto a entrenamientos. Sí que buenas noticias porque desde hace un par de días ya me encuentro bien, no tengo síntomas y bueno, ayer hice la primera salida de 55 minutos a ritmo de zona 2 y bastante buenas sensaciones, así que creo que bastante recuperado para afrontar, como te decía, estas 2 semanas que quedan y llegar con garantías a ese objetivo de bajar de la hora 20 en media maratón. En este vídeo no tengo mucho que contarte en cuanto a entrenamiento porque he tenido que descansar bastante. Te voy a contar lo que he estado haciendo en casa en estos días donde he aprovechado para trabajar la fuerza, trabajar también en la reactividad de mi tobillo para no perderla y he podido hacer algunos ejercicios también de estabilidad y de movilidad. Pero en este vídeo además quiero que hablemos un poquito más sobre preparación mental. Tenemos la suerte de contar con Guillermo, que es el especialista en Train and Food en psicología deportiva, además es mi hermano, así que en la parte final tienes la charla con él para hablar de lo más importante para afrontar esta media maratón, en mi caso, o cualquier otra prueba que en tu caso te estés preparando. Dale un vistazo porque la parte final es súper potente y seguro que te va a ayudar muchísimo a preparar ese apartado que muchas veces se queda olvidado, como es la preparación mental, ¿vale? Bueno, vamos allá. Como te decía, semana número 12. Poco que contarte en cuanto a entrenamiento porque he tenido que descansar mucho. Si estás pasando por algo parecido, algunas molestias, alguna gripe o incluso el COVID, pues descansa, ¿vale? Primeros días de descanso, no te preocupes y lo más importante en ese momento es recuperarte al 100% y poder volver con garantías a los entrenamientos, ¿vale? Como te decía, semana número 12, nos quedan dos y bueno, teníamos planificados 85 kilómetros, han salido, si no me equivoco, 13 y bueno, algunas sesiones de fuerza y algo de trabajo en la bicicleta estática. Hemos podido sumar lo que he podido y nada, ahora a seguir y a sacar 2 buenas semanas. Esta misma tarde tengo un buen entrenamiento exigente que me va a decir un poco si ya estoy recuperado al 100% o si necesito un poquito más de transición. Espero que todo ok, ya te informaré la semana que viene. Bueno, como te decía antes también, la semana pasada hablamos de nutrición, estuvo por aquí Roberto Oliver dándonos algunos consejos muy potentes y esta semana va a estar con nosotros Guillermo, ¿vale? Guillermo es, como te decía, mi hermano y es el encargado en Train and Food de la preparación mental, que es algo que muchas veces se queda olvidado. Tenemos que tener en cuenta la preparación física, pero al final que la cabeza funcione bien también nos va a aproximar más a nuestros objetivos deportivos, ¿vale? Un breve spoiler de lo que veremos al final con Guillermo, que la tienes en la parte final de este vídeo, esa charla con él. Principalmente hemos tocado tres temas. Uno es, a nivel general, la importancia del aspecto mental. Guillermo nos habla de que tanto para el rendimiento, para mejorarlo, como para disfrutar más, entrenar a la cabeza es fundamental. Luego también nos metemos de lleno a hablar de mi caso, que he pasado el COVID y ahora mismo pues mi cabeza sabe que llevo 4 o 5 días sin poder entrenar bien con lo que tenía planificado y nos da algunas estrategias, Guillermo me da algunas estrategias de qué puedo hacer para aumentar mis niveles de confianza, ¿vale? Llegar dentro de 2 semanas a la media maratón sabiendo que estoy bien y que puedo cumplir el objetivo. Y luego en la parte final también Guillermo nos habla de el día de la prueba. ¿Qué tenemos que tener en cuenta? Nos habla principalmente de dos cosas, el nivel de activación y el autodiálogo, algo realmente potente que te recomiendo al 100% porque seguro que te ayuda si tienes un objetivo a medio plazo y no tienes tantas nociones de este entrenamiento a nivel mental, ¿vale? Bueno, idea clave que quiero que te lleves de este tema, que como te digo, nos cuenta Guillermo en la charla, es que la preparación mental es clave para mejorar tu rendimiento, pero también para disfrutar más del proceso. Guille siempre dice una frase muy, muy potente que a mí me gusta mucho, que nos dice que en muchas ocasiones la cabeza es la primera que se rinde, ¿vale? No es tanto el factor limitante lo físico,
es más a nivel mental, que la cabeza te dice, para porque ya vas súper fatigado, que estás haciendo, sufriendo en este entrenamiento, para, y al final es por la cabeza, por lo que muchas veces aflojamos el ritmo o no llegamos al objetivo, ¿vale? Así que bueno, en la parte final lo tienes todo y ahora vamos a ver mi semana de entrenamiento. Semana número 12, del 17 al 23 de mayo. Estos eran los objetivos que tenía, seguir alargando el tiempo en máximo estado estable de lactato, aumentar el ritmo asociado a ese MLSS, trabajo de fuerza y de prevención de lesiones, que es lo que he podido cumplir, y trabajo de resistencia extensiva, que bueno, en el entrenamiento de ayer en zona 2, en esos 55 minutos, sí que pude tocar un poco esta intensidad, incluso progresar un poquito a zona 3, zona 4 para ver sensaciones. Semana en rojo prácticamente por fuerza mayor, pero bueno, da un poco de rabia verlo así, pero como dice Guillermo, a confiar en el proceso, a que he entrenado bien las semanas anteriores y a no darle muchas más vueltas a la cabeza, ¿vale? Lo que he hecho, esta era la semana que tenía planificada para quien esté preparando una media maratón que sobre todo pueda servir en vuestros entrenamientos. El martes tenía programado 10 kilómetros al ritmo de media maratón. El miércoles tenía planificado un descendente tocando 10 minutos en ese ritmo objetivo, 1 minuto de recuperación activa, 9, 1 minuto, 8, 1 minuto, así bajando hasta 1 minuto, lo cual sería acumular más de 50 minutos en ritmo objetivo, ¿vale? El jueves, entrenamiento de fuerza. El viernes, entrenamiento para aumentar el ritmo asociado al máximo estado estable de lactato. El sábado volvería a hacer 3 intervalos de 5 kilómetros al ritmo de media maratón, descansando 1 kilómetro entre ellos, ¿vale? O alrededor de 4 o 5 minutos en zona 1. Y el domingo, trabajo de base, 1 hora 40, que seguramente sea lo que haga este fin de semana si las sensaciones van bien, ¿vale? Así que bueno, haré una mezcla en esta semana, de la semana pasada algunas sesiones y la semana siguiente lo que tenía para ajustar y poder meter buenos 10 días de carga y luego comenzar con la fase de descarga para llegar en el pico de forma el día de la media maratón, ¿vale? Así que bueno, no mucho que contaros en cuanto al análisis de los entrenamientos, simplemente esta sesión que salió un ritmo medio de 4,25 a esos casi 12 kilómetros y medio. Y lo que he estado haciendo es el viernes y el sábado, el viernes, el sábado y el domingo, que ya me encontraba un poquito mejor, es realizar un poco de bicicleta estática. El viernes empecé con 15 minutillos y algo de estabilidad. El sábado ya pude hacer ejercicios de fuerza y el domingo hice un poquito más de bicicleta estática, hice unos 35 minutos y también pude hacer un trabajo de fuerza. O sea que ese trabajo de fuerza lo he mantenido y además he trabajado mucho, ejercicios de movilidad, ejercicios de estabilidad, aprovechando ya que tenía que estar en casa y no me encontraba del todo mal, pues pudiendo sumar esas sesiones, ¿vale? Así que bueno, análisis de los entrenamientos, poco que ver. Semana que viene espero darte algunos datos muy, muy interesantes. Como siempre, muchas gracias por llegar hasta aquí y te dejo ahora sí que sí con la charla con Guillermo, con esa preparación mental que seguro que te ayuda. Muchísimas gracias, como siempre, por los ánimos que me habéis dado esta semana. He recibido muchísimos mensajes y os lo agradezco de corazón porque al final suman y mucho en esta semana que he tenido que parar y me ha fastidiado un poco tener que cortar con los entrenamientos, pero bueno, como dice Guille, a confiar en el proceso y a seguir a tope en esta semana. Os animo, como siempre, a darle un buen like al vídeo para que sigamos haciendo este tipo de contenidos y a suscribiros al canal, que también nos ayuda muchísimo para seguir creciendo y llegar a más corredores y corredoras de todo el mundo. Te mando un abrazo y te dejo con la charla con Guillermo. Chao. Bueno, hoy tenemos la suerte de tener por aquí a Guille. Guille es, lo primero, mi hermano, es responsable de la parte de preparación mental dentro de Train and Food. Él es, bueno, graduado en psicología por la Universidad de Murcia, es especialista en motivación ya de y, bueno, especialista, como decía, dentro de Train and Food, en esa psicología deportiva, esa preparación mental que, como seguramente sepas, es fundamental para que logres tus objetivos en todo en general, pero a la hora del deporte, de conseguir los objetivos deportivos también. Así que bueno, Guillermo, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas, Pedro. ¿Qué tal? Pues nada, todo genial. Muchísimas gracias lo primero por la presentación. Algunos de vosotros ya me conoceréis porque sabéis que soy
uno de los miembros del equipo de Train and Food. Y bueno, como bien ha dicho Pedro, yo soy especialista en psicología deportiva, soy psicólogo de formación, luego hice la especialidad en psicología deportiva porque, bueno, está muy unida a mi pasión también, ¿no? Igual que vosotros, soy también deportista de resistencia, en este caso practico ciclismo de ultradistancia, o sea que sé muy bien esas sensaciones que se tienen durante los entrenamientos y competiciones y un poco la necesidad de esa preparación mental de cara a tener éxito en tu vida deportiva, ¿no? Totalmente, justo iba a comentarlo que bueno, eres especialista sobre todo en esa ultradistancia y lo que quiere decir que sabes esas sensaciones y que tienes muy en cuenta todo el apartado de preparación mental porque aparte de la parte teórica que ya tienes, pues esa parte práctica de haberlo aplicado en este caso en ti mismo es fundamental, que esa parte práctica siempre lo decimos nosotros cuando hablamos en nuestras reuniones nos encanta. Claro, está claro que hablar desde fuera de una temática, bueno, se puede, ¿no? Y se puede tener un conocimiento teórico de tanto de entrenamiento, de psicología, pero no es lo mismo un entrenador que no practica el deporte para el que está entrenando, ¿no? Igual un psicólogo que no está dentro del deporte, pues le va a faltar esa visión de vivirlo en sus propias carnes, Claro. esas sensaciones que vive en el día a día, ¿no? Ah, totalmente. Esos aprendizajes que vives se quedan como grabados a fuego cuando vas ahí, o en tu caso, en esas pruebas de larga distancia intentando manejar a la mente. Seguramente que tendrás ahí esas sensaciones de el apartado teórico, decir, bueno, ahora tengo que yo aplicarlo, ir ahí encima de la bici y decir, ahora es cuando me toca a mí controlar a mi cabeza y seguir dando pedales, Claro. ¿no? Ahí en esos momentos el título de psicología, te digo yo, que no vale de mucho, sino es ya la aplicación como deportista, el haber tomado eh, pues muy en cuenta todo lo que has necesitado durante la preparación, sobre todo conocer con antelación, que ahora después hablaremos, de las sensaciones y los pensamientos a los que te vas a enfrentar, en este caso durante una prueba, como puede ser ultradistancia, que son muchos días Sí. y que bueno, es súper necesario, ¿no? Sí, 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 totalmente. Pues bueno, cuéntanos un poquillo más. Siempre hablamos de entrenamiento. Yo suelo hablar sobre pues, ese apartado más de entrenamiento físico. Ujú. Cuéntanos un poquito más de las claves de lo que sería la preparación mental. ¿Por qué es tan importante? Mira, al final podríamos tirarnos aquí hablando de esto con muchas horas, ¿no? Pero a grandes rasgos, digamos que la psicología deportiva lo que ayuda es a, primero, establecer los objetivos adecuadamente y a tener un funcionamiento a nivel mental que luego, como bien sabemos, se transfiere a esa parte fisiológica o física y por lo tanto como bien has dicho al principio, pues muchas veces olvidamos que el cuerpo y la mente son un todo y los tratamos de manera separada, ¿no? Si, al final, si tratamos de manera conjunta ese cuerpo y mente, pues está muy demostrado que vamos a tener muchísimos mejores resultados, vamos a disfrutar más del deporte, vamos a saber mucho mejor cómo establecemos los objetivos y vamos a poder enfrentarnos a todas esas situaciones con muchísimo más éxito, ¿no? Al final, Sí, la parte de psicología deportiva siempre ha estado un poco relegada a deportistas de élite y siempre hemos creído que solo los deportistas de élite necesitan tener ahí un psicólogo a su lado para poder enfrentarse con éxito a situaciones estresantes, al deporte de alta competición, pero el deporte, o sea, el deporte amateur, el deporte juvenil, infantil, es muchísimo, yo diría que hasta más importante trabajar esa sí. parte psicológica y tener en cuenta este aspecto de cara, pues sobre todo a disfrutar en etapas tempranas del deporte y luego a poder disfrutar muchísimo más de cuando ya somos más mayores, ¿no? Claro, claro, totalmente. Al final, muy interesante lo que comentas de, por una parte, un lado, la parte de rendimiento, ayuda a mejorar el rendimiento, pero por otra también esa parte de disfrute que siempre tiene que estar en el proceso de entrenamiento, disfrutar de cada semana de entrenamiento y disfrutar pues, de lo que estamos haciendo al final, en este caso, esa carrera a pie. Efectivamente, nosotros, por ejemplo, en Train and Food tenemos pues una muestra, digamos, muy grande de deportistas, pues desde mmm, personas que tienen casi un nivel semiprofesional hasta deportistas pues, que acaban de empezar a correr hace 2 o 3 meses
Sí, y constatamos, pues tú lo sabrás de primera mano también, ya que trabajamos en equipo, que al sí. final tanto un apoyo ahí psicológico, o sea, nosotros tenemos muchas reuniones de cómo trabajar con cada deportista en función de lo que vayan necesitando y tú mismo aplicas, o sea, eres en parte también psicólogo en el día a día, ¿no? Claro. Cómo mantener en ese deportista el nivel de motivación que necesita, cómo afrontar las frustraciones, Sí. etcétera, etcétera. Esto es muy, muy importante. Y como bien has dicho, no solo optimiza el rendimiento, sino que también preserva la salud, ¿vale? Ujú. Muchas veces esa sobrepresión que nos provocamos a nosotros mismos de cara a un resultado, a pesar de que somos amateur o deportistas son amateur, esa sobrepresión a la que nos sometemos, pues es muchas veces contraproducente y hace que no mantengamos esos niveles de salud que son sin duda súper necesarios y deben ser el eje fundamental, ¿no? Sí, sí, sí. Vale, pues nada, Guille, centrándonos en el tema de esta media maratón, de esta preparación, como sabes, pues vengo de una semana de pasar el COVID, ahora es cuando aparecen en este mini parón que he tenido, aunque ya por suerte pues, me encuentro bien, Ajá. aparecen pues, algunas dudas sobre, bueno, has parado de entrenar durante casi 6 días, 5 o 6 días, aunque he hecho algunos trabajos de fuerza. Entonces, ¿qué recomendaciones me darías para, bueno, en esta etapa en la que todavía me quedan 2 semanas, pues, Ujú. qué recomendaciones me podrías dar? Mira, por un lado, has hecho muy bien en el tema de recuperarte bien del COVID que has pasado estos días. Muchas veces caemos en empezar a entrenar mucho antes por ese ansia de volver a entrenar. Parece que lo vamos a perder todo por dejar de entrenar 4 o 5 días, cuando para nada es así, ¿no? Al final tenemos que preservar sobre todo la salud y de cara a la recuperación, nunca olvidemos que la parte psicológica es súper importante, es decir, el descanso, el no estar estresados esos días, en tu caso, en los que no has podido entrenar, va a hacer, primero, que a nivel mental estés mucho más relajado, lo cual te va a permitir estar muchísimo mejor cuando vuelvas. Y por Sí, otro, también tiene muchos efectos por esa correlación que hablábamos antes entre la parte psicológica y fisiológica de cara a la recuperación, ¿vale? Luego hablaremos de cómo influye la parte mental de cara a, y la visualización en concreto, de cara a recuperación de lesiones, etcétera, etcétera, ¿no? O sea que en tu caso estás súper tranquilo de que el trabajo ya lo has hecho durante no solo sí, estas preparaciones específicas, sino mucho antes, que has claro. planificado todo genial y por 4 o 5 días de no entrenar no va a pasar absolutamente, absolutamente nada. Tienes que estar tranquilo, lógicamente, estas últimas semanas, entrenar como bien te has planificado y ya puedes centrarte en la parte positiva y estar concentrada en ello. Eso es. Da gusto escucharlo desde fuera, porque Mm. desde dentro algunas veces es complicado. Yo, pues, bueno, tú lo sabes que a nuestros deportistas, pues siempre, aunque tengan, cuando tienen un pequeño parón, ya sea por alguna ligera molestia, o cualquier cosa como, por ejemplo, el COVID o cualquier pues, proceso gripal o lo que sea, Mm. pues siempre le hablamos de esto, ¿no? Le hablamos de que al final lo importante es el proceso, que se centren en recuperarse bien, en tener una buena recuperación para luego volver al 100% y que no se preocupen en exceso de esos días, entre comillas, perdidos, porque además, como veremos más adelante, pues yo he podido aprovechar también para ese trabajo de fuerza y al final tener la confianza de que has entrenado bien durante los anteriores meses y que lo más importante es recuperarte para volver al 100%, vamos, que es fundamental tener esa visión, como dices, es fundamental y no ponernos nerviosos, mantener la calma y saber que todavía hay tiempo. Totalmente. Y adicionalmente a lo que dices, yo aquí añadiría el tener confianza en ese plan, ¿no? Si tú tienes un Ajá, plan de entrenamiento, nosotros siempre decimos en Train and Food y repetimos a nuestros deportistas las veces que sea necesario, eh, que un plan no es estricto y tienes que seguirlo de inicio a fin como si fuera una tabla rellena en Excel, ¿no? Sino que al final el plan se tiene que adaptar a ti y esto incluye pues adaptarte a posibles procesos gripales, como tú has dicho, que pases una pequeña lesión, etcétera, etcétera. Y lo que hay que hacer es aprovechar esas circunstancias que a todos nos van a venir, ya sea por indisponibilidad horaria, por una enfermedad de unos días, una lesión, aprovechar esos momentos para decir, vale, mi objetivo sigue siendo el mismo, sí, me queda tanto tiempo y ahora reestructuro el plan como sea necesario para llegar
en el estado de forma que yo estoy buscando. En tu caso, has podido aprovechar, primero, ahora vas a estar más descansado los días de después, por tanto, vas a poder quizás hacer entrenamientos, pues, ya como tú te hayas planificado, ¿no? Ujú. De más intensidad, etcétera, etcétera, porque tienes el cuerpo un poco más descansado, por lo Ujú. menos a nivel muscular, y has podido Sí, trabajar la fuerza que a lo mejor si hubieras tenido la semana que habías previsto no habrías podido trabajar con esa claro. intensidad la fuerza, ¿no? Claro, eso, ese enfoque me gusta mucho, intentar darle la vuelta, sacar el lado positivo y además estar confiado, como dices, en un plan de entrenamiento y saber que al final no pasa nada sino por ciertos días perdidos, sino que es la acumulación lo que hace que podamos llegar a ese objetivo. Así que, bueno, Guille, enlazando con este tema del objetivo, como sabes, mi objetivo es bajar de 1 hora 20, 1 hora y siempre me gusta decir que 1 hora 19 el Ujú. objetivo para tenerlo ahí en mente. Y bueno, hablando un poco de esta formulación de cómo plantear los objetivos, que me gusta mucho el enfoque que tú tienes, del que siempre hablamos. Cuéntanos un Ujú. poquito más sobre ello. Pues mira, como he comentado al principio, al final, el cómo establecemos los objetivos y cómo seguimos los objetivos durante nuestro plan de entrenamiento es una Ujú. parte crucial, crucial en todo plan. Es decir, tú puedes tener un objetivo, esto hablando más a nivel general, ¿no? Puedes tener un objetivo muy ambicioso, puede ser, si acabas de empezar a correr y quieres hacer una maratón dentro de 3 meses en menos de 3 horas, pues probablemente no sea un objetivo realista, ¿no? Entonces siempre decimos que para que un objetivo sea alcanzable, primero tiene que ser específico, luego medible, relevante, alcanzable y tiene que estar programado en el tiempo, ¿no? Ujú. Entonces, llevándonoslo a tu caso, cumple todas estas características, ¿no? Estos ítems. Sí, ¿Por qué? Es específico. Tú te has definido claramente que lo quieres hacer en 1 hora 20. Es medible, por supuesto. Relevante, sin duda, ¿no? Al final es un objetivo que te motiva muchísimo. Ahora mismo es 1 hora 23, ¿no? La sí, marca la mejor actual. marca. O sea, que es relevante para ti, es alcanzable, porque no está muy Ujú. lejos. Es decir, no has dicho, bueno, tengo 2 horas y quiero hacer 1 hora 20. O sea, que es alcanzable en función de tus características y sobre todo del plan de entreno y del nivel que estás llevando en estos últimos meses. O Sí. sea, es ambicioso, pero a la vez alcanzable. Y luego está definido en el tiempo, ¿no? Tú tienes una fecha clave en la que quieres cumplirlo. Entonces, si empezamos por establecer ese objetivo a medio o largo plazo, al final tú el plan que has construido para llegar a él son pequeños objetivos intermedios, en este caso, pues Claro. semana a semana, mesociclo a mesociclo, microciclo a microciclo, para poder llegar a ese objetivo. Y luego enlazándolo a esto, eh, lo que yo considero que siempre hay que hacer y que tú has hecho muy bien Ujú. es diferenciar entre objetivos de resultado y objetivos de realización, ¿vale? Muchas veces decimos, vale, yo quiero, en tu caso, ¿no? Quiero hacer 1 hora 20. En este caso sería un objetivo de resultado, ¿no? Ujú. Esos objetivos todos siempre lo tenemos clarísimo. Quiero terminar la maratón en menos de 3 horas. Quiero ganar el partido. Quiero, en fin, llevado al mundo del deporte podría ser muchísimos ejemplos, pero al final tienen que ver con el resultado. ¿Qué pasa con estos objetivos de resultado? Que no siempre dependen de nosotros. El poder, por ejemplo, hacer podium en una carrera no va a Sí, depender solo de mí, va a depender del nivel que tengan los otros contrincantes, ¿no? Entonces, sí. está bien tener objetivos de resultado, como en tu caso, pero luego hacer los objetivos de realización y llevarlos a cabo, que son los que sí dependen de ti. Es decir, depende de ti cumplir cada entrenamiento, depende de ti realizar correctamente la técnica de carrera, los puntos en los que estás fallando en cada entrenamiento, depende de Ujú. ti seguir un ritmo determinado que te has planteado en un entrenamiento y cumplir esas series que te has planteado, depende de ti descansar lo suficiente, depende de ti, o sea, muchísimas cosas, tanto de entrenamiento visible como invisible, que podría incluir la Sí. parte de descanso, nutrición, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, ¿qué pasa con estos objetivos? Que no son contradictorios, sino que Ujú. los unos nos pueden llevar con mucha mayor probabilidad a conseguir los otros. Si tú Sí. los de realización los llevas a cabo día a día, vas a poder conseguirlo con mucha más probabilidad, ¿no? Ese Claro. objetivo final de resultado que te has propuesto. Entonces, súper importante a la hora de establecer objetivos, primero que cumplan esos 5 ítems y luego Ujú. diferenciar uno de otro, ¿vale? Muy bien, Resultado y perfecto. realización.
Sí, sí, genial. Me quedo con esta idea, porque bueno, ya hemos hablado en muchas ocasiones, pero además me gusta mucho la manera en la que lo planteas a la hora de tener un objetivo un poquito más a largo plazo, que en este caso sería la media maratón, el día de la competición, pero Ujú. durante el proceso de entrenamiento, pues tener algunas sesiones clave, por ejemplo, completar 7 kilómetros al ritmo de media maratón, en una sesión en la parte central de una sesión. Ir viendo cómo poco a poco voy progresando y aumentar esos niveles de confianza que, como decías antes, pues también son claves. Tener esa confianza en el proceso y que voy consiguiendo objetivos a corto plazo hacia el camino, hacia ese gran objetivo. Efectivamente, como has dicho, en la parte de lo que influye a la variable motivación, que es una de las variables, ahora hablaremos brevemente de las 3, 4 variables que más influyen en la psicología, ¿no? Aplicada al deporte, Sí, de cara a aumentar la motivación y tener ese sentimiento de logro. Si yo pospongo ese sentimiento de logro a dentro de 3 meses cuando tenga la maratón y consiga o no, porque no lo sé, o sea, en tu caso media maratón, bajar de 1 hora 20 o llegar a mi objetivo concreto, si lo posponemos ahí, no voy a sentir que estoy teniendo distintos logros en el día a día. Entonces, como tú bien has dicho, en este caso, en Training Peaks, tú cada día marcas un entreno como completado. El entreno claro. se pone en verde, ¿no? Es decir, es un logro diario, ¿no? Haber Sí. conseguido hacer el entreno de fuerza, haber hecho este entrenamiento, haberlo terminado, y eso va a aumentar tus niveles de motivación, como bien has dicho, y te va a dar la fuerza de seguir entrenando, ¿no? Sí, 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 totalmente. Pues bueno, Guille, ahora mira, voy a poner la presentación aquí, hacemos un cambio porque se pone la cosa seria y quiero que hablemos del día de la prueba, ¿vale? Hemos hablado ya del proceso, de lo que necesito mejorar, seguir aumentando esa confianza con tener la claridad de saber que puedo conseguirlo y bueno, también en esta última semana de entrenamiento, en estos últimos 15 días, tengo ahí algunas sesiones que también me van a ayudar a sentirme bien y a aumentar esa confianza. Pero ahora quiero que hablemos de el día de la competición, días Ujú, antes, niveles de activación, como muchas veces tú ya me has ujú. comentado, qué es lo más importante que debería tener en cuenta en esos días previos y ese día de competición. Vale, pues mira, aquí influyen muchísimos factores, como, Ujú. como venimos hablando desde el principio, pero bueno, y hay que ver en cada persona lo que necesita trabajar los días previos, ¿no? Hay que ver, por ejemplo, una persona a la que le suponga un estrés extra el hacer frente a esa prueba objetivo, pues habrá que trabajar de una manera o de otra. Pero hay rasgos muy generales, muy comunes, mejor dicho, que sin duda te recomendaría, ¿vale? Entonces, ¿qué tenemos que tener aquí? Primero, las variables que influyen en el rendimiento a nivel psicológico, que son 3, ¿vale? Son, por un lado, la autoconfianza, por otro lado, la motivación y, por otro lado, el estrés. Estas 3, ¿qué pasa? Que no son independientes, sino que una va empujando hacia la otra hacia la una, y las 3 se interrelacionan. Y las 3 determinan o influyen muchísimo en lo que llamamos nivel de activación, ¿vale? Ujú. Por volver a las 3 primeras, la autoconfianza, pues si tú crees que tienes que has estado entrenando bien y que puedes llegar a conseguir el objetivo que te hayas propuesto, te vas a sentir muy motivado al inicio de la prueba y vas a sentir menos estrés, ¿vale? Siempre un nivel de estrés es necesario, ¿no? Para mantener ese nivel de activación, pero puede ser contraproducente si, por ejemplo, tu autoconfianza baja los días previos en la prueba, puede subir el estrés, aunque tengas la motivación muy alta, y todas estas se interrelacionan, se desequilibran e influyen negativamente en el nivel de activación, ¿vale? Ujú. Entonces, hay que tener en mente estas 3 variables, y ahora voy a comentar exactamente qué es el nivel de activación, ¿vale? Que sobre Vale. todo nos centramos en el día de la prueba, es crucial, porque en los entrenamientos normalmente no tenemos un nivel de ansiedad alto, ni estamos nerviosos, etcétera, etcétera. En todo caso, podemos estar desganados y habrá que subirlo, ¿vale? Pero en competición sí es muy importante. Vale, pues, ¿qué es el nivel de activación? Pues es ese grado de activación general del organismo, tanto a nivel físico como psicológico, ¿vale? Por ejemplo, antes de una prueba, yo voy a estar, esto normalmente se establece en una escala de 1 a 10, de máxima calma, que sería 1, Ujú. a 10, que sería la máxima excitación, ¿no? Entonces, lógicamente es individual para cada persona y para cada actividad. No necesitas el mismo nivel de activación si estás tirando con arco, que tienes que estar súper relajado,
que si estás antes de una carrera en la que tienes que estar activado, en tu caso en la media maratón, tienes que estar bastante activado para que el pulso suba, que estés caliente, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, Sí. lo primero que te diría es que establezcas cuál sería tu nivel de activación. Tú, si dijeras, aquí te lanzo una pregunta, si tuvieras que decir el nivel de 1 a 10 en cuanto a calma o excitación, en el que tú mejor has rendido en una prueba anterior, por ejemplo, en la maratón de Málaga, que te fue muy Sí. bien, ¿qué nivel de activación crees que tenía antes de la prueba? Diría que un 7, un 8 y de un buen nivel de activación, pero sin pasarme, porque luego igual creo que si estoy desde un inicio en estas pruebas en un 9, un 10, pues me puede penalizar luego. Al final son pruebas de esa Ajá. larga duración. Efectivamente. De hecho, un 9 o un 10 sería demasiada excitación siempre, Ajá, ¿no? Si estoy en un 10, probablemente esté súper estresado. Entonces, un 7 o un 8 claro. suele ser una puntuación muy común en la que pues, el deportista está motivado, está caliente, está deseando empezar esa prueba, pero no está estresado. Entonces, Ajá, si tú has identificado además esta percepción subjetiva claro. que tú has establecido así, sin haberlo hablado antes ni nada, de 7 a 8, se Sí. suele cumplir, se suele estar muy adaptada a la realidad. Entonces, si tú has identificado que tienes un 7 o un 8, ¿qué tendrás que hacer antes de la prueba? Pues tendrás que buscar ese nivel de activación óptimo en el que tú mejor rendiste en otra situación Ujú, para poder fluir mucho mejor en esa prueba. ¿Vale? Entonces, tú claro. tienes claro que para una carrera, 7-8. Sí. Eh, como los problemas se suelen dar más en carrera, como he comentado, por exceso que por defecto, si Ujú, el día de la prueba, o sea, es muy improbable que antes de la prueba, dado la motivación que llevas para el entreno y demás, que estés por debajo de un 7. En todo sí. caso, podrás estar por encima de lo deseado, ¿vale? Ujú, Entonces, en caso de que ese día estés por encima, tendrás que buscar estrategias para bajar ese nivel de activación a tu nivel de activación óptimo. Que tú tienes que vale, tener en mente ese 7-8. ¿Y cómo puedes hacerlo? Pues con distintas estrategias. Voy a nombrar varias que suelen ser las más comunes. vale. Por un lado tenemos, por ejemplo, el control de la respiración, de hacer Sí. respiraciones pautadas, el calentamiento, seguro que tú tienes rituales pues, antes de la carrera, pues desde el que se ata las cordoneras de cierta manera, se sube los calcetines de esta forma, Sí. se toma un gel, ¿no? Antes. Tengo varios de ellos. Por eso, eso de hecho ayuda mucho a prever, ¿no? Y nos da esa sensación de seguridad, ¿no? Si hemos, no que Sí, sea un ritual ahí súper ya enfermizo y tal, sí, pero que te ayude a, como, a llevar esa pauta, ¿no? sí, Luego, la música, que todos nos hemos puesto alguna vez música para relajarnos o para activarnos, una música que me ujú, motiva, ¿vale? Es una ayuda que tiene además mucha evidencia científica. Y luego diría dos súper importantes. Una para los días, bueno, las dos son para los días previos y sobre todo el día antes, aunque también se da durante la prueba, y otra sobre todo durante la prueba. Por un lado tenemos el autodiálogo, que puedes sí, estar utilizando desde ya, es decir, las frases que tú te vas lanzando de que vas a conseguir ese objetivo, yo voy a conseguirlo, es decir, cada uno las frases mantra, entre comillas, que le puedan ujú, servir, ¿no? sí, Voy a conseguirlo, he entrenado súper bien durante todos estos meses, sé que voy a llegar, me voy a encontrar súper bien el día de la prueba, esto tiene un poder impresionante de cara luego al rendimiento físico, ¿no? Y luego, sí, por otro lado, estaría la visualización. ¿Qué es la visualización? Pues es o sea, es como prever o vivir, mejor dicho, situaciones que tendré en un futuro ujú, previamente, ¿vale? Es claro, decir, en tu caso, ya que se acerca la prueba, esto es muy interesante hacerlo durante todo el proceso, pero sobre todo los días previos a la prueba es súper efectivo, ¿vale? Entonces, ¿qué incluye esta visualización? Pues básicamente es prever esas sensaciones que voy a tener el día de la prueba, tanto antes como durante la prueba. En tu caso, sí, pues voy a estar en Albacete, va a hacer, yo calculo que va a hacer esta temperatura más o menos, puedes ver hasta la ujú, previsión meteorológica, entonces, y visualizarte en el lugar de la salida, si es que ya conoces claro, cómo va a ser el arco de salida, imaginar ese ruido que hay previo a todas las carreras, ujú, del griterío de gente, etcétera, etcétera. Todas las sensaciones que tú puedas tener en tu cabeza, la ropa que vas a llevar, cómo te vas a estar atando las cordoneras, el gel que sí, vas a llevar ese día para tomártelo durante la prueba.
Todo eso claro. te va a dar mucha tranquilidad de manera que cuando llegues el día de la prueba al arco de salida, vas a sentir que esa situación ya la has vivido y que estabas Ujú. súper tranquilo y súper confiado, ¿no? Entonces, Sí, sí. visualizarte ahí súper potente y sobre todo al final. Seguro, bueno, coméntame un poco al final de la prueba cómo te sueles sentir o qué sensaciones has tenido en otras medias maratones. Al finalizar, ¿te refieres? No, durante, conforme va llegando la fatiga o qué mensajes te intenta lanzar Sí, tu músculo o tu mente que... sí. Justo es una de las cosas que estaba anotando para comentar y es pues, esos mantras, esas frases que te lanzas durante las competiciones que pues yo puedo, ir lanzándote mensajes de voy a hacerlo, voy a conseguirlo, que tu cabeza esté sintiendo que lo estás haciendo bien también. Por eso es muy importante, y enlazándolo con lo que decías del punto de activación, Ujú. entrar, y es una recomendación que nosotros siempre damos a nuestros deportistas, es entrar bien a la competición. O sea, el día de la carrera, empezar los primeros kilómetros bien, es muy importante para esa confianza. Ir viendo que vas completando esos ritmos programados, que te vas encontrando bien, que vas fluido de piernas, es algo súper potente y está muy relacionado, como dices, a este punto de activación. Tenemos que tener en cuenta, y tengo que tener en cuenta, que las salidas ya sabemos cómo son, todas las salidas de las carreras, pues hay esa tensión que se palpa ahí en el ambiente, que es bonita, pero que hay que saber controlar el punto Claro, de excitación o de activación, y también que la gente sale muy rápida. En los primeros kilómetros normalmente los corredores y corredoras salen muy rápido. Entonces hay que saber controlar todo eso para hacer los 2 primeros kilómetros, 3 primeros, bastante bien y entrar en competición, porque esto va a ir aumentando mi confianza e ir viendo que voy cumpliendo me siento bien, voy cumpliendo los objetivos y los ritmos programados, y esto va a ser potente. Y relacionado con el tema de la visualización, es ujú, algo súper potente que me gusta mucho también cómo lo explicas, y que algo que creo que también puede ayudar, aparte de esa visualización más de verlo a nivel mental, hacer algunos entrenamientos que ya sean un apartado en el que sí que estés entrenando, hacerlo con ujú. la misma ropa, visualizarte con que estás en esa mañana antes de la competición, llevar los mismos geles, ir entrenando todo eso, además de la visualización, puede ser, creo que, algo bastante potente. Totalmente. De hecho, está súper entrelazado, ¿no? Al final, Claro, si yo no solo lo visualizo cuando me acuesto por la noche o cuando me levanto por la mañana, que son las dos momentos bastante recomendables, ¿no? Porque estamos relajados, estamos tranquilos, podemos visualizar. Si no solo lo hago en ese momento, sino también durante el entrenamiento, como bien has dicho, no voy a claro. visualizar solo en mi mente, sino voy a estar viendo de verdad la ropa, el gel que voy a estar tomando, a qué estímulo me estoy enfrentando, Sí, etcétera, etcétera, ¿no? Aquí, enlazado a esto, con respecto a las sensaciones que vas a tener en los distintos puntos de la carrera, por ejemplo, en maratón hay claramente diferenciadas 6 fases, ¿no? Que ujú, serían muy extrapolables también a media maratón. Por ejemplo, la primera fase psicológica de esos primeros kilómetros suele ser en el 99% de corredores el éxtasis, ¿no? Estamos, claro, por un lado, súper motivados de empezar la prueba. Por otro lado, estamos frescos y hemos descansado los días previos. Por tanto, podemos pasarnos de que ese nivel de activación sea demasiado elevado, no nos sobremotivemos demasiado, claro. vayamos por delante y luego lo paguemos al final, ¿no? Entonces, eso por un lado. Y luego, la parte de entrenamiento a distintas... O sea, digamos, cuando llegues al final de la carrera, Sí, sí, vas a tener una fatiga muscular en los que tus músculos, pues todos lo sabemos, ¿no? En deportes de resistencia te van a decir, para, no puedes más. Entonces, como si yo previamente he vivido eso en los entrenamientos claro. y lo he visualizado, lo he vivido en mis propias carnes, sabré cuáles son las frases que me van a hacer tirar de mí, ¿no? Sí. Entonces, si Esto, yo me estoy repitiendo el yo puedo, sé que voy a llegar y ya sé que otras veces me he sentido en ese entrenamiento de esa manera y he conseguido superarlo, mis niveles de autoconfianza no se van a ver afectados y por claro. tanto voy a seguir adelante. Vamos, esta es una de las claves del vídeo, de la charla, es una de las claves, porque al final, en esos kilómetros finales, cuando hago entrenamientos pues, más exigentes, una de las cosas en las que voy pensando es que es
es ahora, es aquí donde voy a estar en la media maratón. Esta es la sensación que voy a tener y ese Ujú. momento de trabajar ahí en esa intensidad y superarlo es lo que hace, además de unas adaptaciones a nivel físico y a nivel fisiológico y todo eso, que son potentes, las adaptaciones, no sé si llamarlo adaptaciones, pero bueno, el Sí, sí, reforzamiento, claro. el reforzamiento a nivel, el refuerzo que te da a nivel mental, eso es muy potente, es muy potente. Y a mí, por ejemplo, una frase que me gusta mucho escuchar de ti Ujú. es esa de que la cabeza es la primera que se rinde, ¿no? Al Efectivamente. final, no siempre, no es lo físico muchas veces lo que dice, "No, para porque ya he llegado a un punto de agotamiento total", sino que es la cabeza Ajá. la que te va diciendo, va, Pedro, ¿para qué estás aquí? ¿Para qué te lo estás haciendo? Venga, para, que no pasa nada, no sé, y es la cabeza la que te hace al final parar Efectiva- y limitar tu rendimiento. Efectivamente, a veces tenemos, o sea, tenemos o se tiene a nivel general, a nivel social, o sea, todo el mundo, un Sí. poco la concepción de que tenemos mucho más control sobre la parte física, Ujú. en este caso llevado al entrenamiento, sobre qué ritmo estoy haciendo, vale, 4:10, 4:30. Y tomamos la parte mental o los pensamientos que nos vienen, las palabras que nos decimos y tal, como algo aleatorio, como algo que yo no elijo, ¿no? Como que me viene, bueno, es que ese día me encontraba mal. Pero, ¿y qué pasa si durante muchas competiciones una persona se ha sentido mal solo el día de la competición? Ujú. Si ha entrenado previamente antes. ¿Qué puede estar fallando ahí si ha cumplido cada entrenamiento? Quizás la parte mental muchas veces, ¿no? El no haber Sí. trabajado, no haber tenido en cuenta que cómo tengo que hablarme, la visualización en los días previos, etcétera, etcétera, de cara a poder llegar al objetivo con las máximas garantías, ¿no? Eso es fundamental. Pues nada, Guille, un placer estar aquí en esta charla. La verdad es que animo a todo el mundo a que trabaje en su apartado mental. Yo salgo personalmente, ya no como entrenador, sino como deportista, salgo más reforzado para estas 2 semanas que me quedan para llegar ir a por la media maratón, a por ese 1 hora 19. Y nada, te agradezco mucho. Esta charla animo a todo el mundo a que trabajen su preparación mental, que si necesitan cualquier cosa que nos escriban para más información sobre este tema, porque muchas veces, como dices, nos centramos en el apartado físico, que es fundamental y que voy a decir yo, pero el apartado mental y que la cabeza funcione bien, tanto para mejorar el rendimiento como para disfrutar más, es una de las claves. Totalmente de acuerdo, Pedro. Pues nada, muchísimas gracias a todos, gracias a ti, Pedro, también. Y nada, como tienes mi teléfono, pues cualquier duda que tengas Te puedo, estas semanas previas, vamos preparando la parte mental como se Ahí merece. está. Te puedo contactar, ¿no? Esta semana recibirás algún mensaje mío pidiendo eso, refuerzo. Eso es, eso es. Pues Venga, nada, un abrazo fuerte. un Un abrazo, abrazo a todos. chao. Chao, chao.